Buenas chicos de cuarto, voy a pasar a desarrollar la cuestión del tema de lo que hace a estados, naciones y nacionalismos para que quede un poquito más claro y vamos a ver algunos videitos que lo van a representar mejor esta cuestión, ¿no? Bueno, comencemos. Primero, para empezar, tenemos lo que hace a la noción de nación y estado, que son dos cosas totalmente diferentes. Se entiende por nación al conjunto de hombres y mujeres que viviendo dentro de un mismo territorio están unidos por una misma cultura, lengua, raza o religión y reconocen entre sí, digamos, un mismo lugar de origen y persiguen un mismo destino. Es decir, este conjunto de hombres y mujeres comparten una serie de características que los identifican y al mismo tiempo los distinguen de otros conjuntos de seres humanos. Y a su vez reivindican el control sobre algún territorio que consideren parte de su integridad, como es el ejemplo de la nación judía que reivindica el territorio de Israel, en Medio Oriente. El término deriva del latín natio, que significa lugar donde se nace, del latín nascere. Este concepto se desarrolla en Europa Occidental a fines de la Edad Media. Acá tenemos un esquemita que lo resume muy bien esta cuestión con respecto al concepto de nación, que engloba todo lo que es una comunidad humana o parte de una comunidad humana que pertenece a la misma etnia y comparten historia, idioma, organización política por medio de un gobierno, cultura y religión. En cambio, Estado hace referencia a la unidad política que a partir de un gobierno ejerce poder soberano sobre un territorio. Este término, de territorio, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que hay mucho que el territorio es una porción del medio o del espacio geográfico donde una comunidad se apropia del mismo, se ejerce una estructura de poder en el interior del mismo y se fijan límites políticos y jurídicos, ¿no? Que lo va a diferenciar de otros territorios. Y está compuesto por los siguientes cuatro elementos. Una población, que somos nosotros, un territorio donde se va a sentar esa población, donde va a desarrollar sus actividades, un gobierno y un sistema jurídico de normas y leyes que regulan la vida social. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos términos? La diferencia radica en que nación es un concepto sociológico, en tanto que Estado es un concepto político. A continuación, vamos a ver un video con respecto a lo que hace a Estado. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad, que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente,
el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos.
Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder. Por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. Bien, continuando. Entonces, nación es un conjunto de habitantes regidos por un mismo gobierno, ¿m? Y su expresión geográfica va a ser el país, ¿m? Un país. Y a su vez, su expresión política es un Estado o el Estado. ¿M? Por otro lado, tenemos lo que hace a la cuestión de la nacionalidad, que la nacionalidad, el término nacionalidad hace referencia a la historia de vida de una persona, es decir, su lugar de nacimiento y el de sus padres, y los vínculos que conserva con su lugar de origen. Por otro lado, tenemos la ciudadanía, que es otra cuestión, que la diferencia con nacionalidad es que es un documento que nos permite tener el reconocimiento legal por parte de un Estado, de que una persona pertenece al mismo. Por lo tanto, cuando uno quiere sacar, por ejemplo,
o quiere pertenecer a la sociedad italiana, uno va a sacar la ciudadanía italiana, no la nacionalidad italiana, porque nosotros vamos a tener la nacionalidad argentina, pero vamos legalmente, para pertenecer al Estado italiano, vamos a sacar la ciudadanía italiana. ¿Ok? Esto le brinda una serie de derechos y obligaciones a quien tiene esa ciudadanía. Algunos, por ejemplo, son el derecho político, de votar y ser elegido como representante, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de circulación en el territorio. Como por ejemplo en la ciudadanía italiana uno puede tener libertad de circulación no solamente en Italia, sino dentro de la Unión Europea, en lo que se llama como espacio de Schengen, que es un tratado que firmaron los países europeos de la Unión Europea, que conforman la Unión Europea, que suprime las fronteras interiores entre los países miembros. Después tenemos también el derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión. Y tenemos también obligaciones, no todos derechos, ¿no? Tenemos la obligación de cumplir y respetar las leyes del país con la cual se tiene ciudadanía. También de concurrir a las filas del ejército en caso de conflicto bélico grave, es decir, de una guerra, la prestación de ayuda de la nación en caso de emergencia y el deber de sufragar, entre otros. Ser ciudadano es conceptualmente distinto de poseer la nacionalidad, ya que esta última tiene que ver con lo cultural, ¿ok? Podríamos decir entonces que la ciudadanía otorga un estatus político y legal más amplio, que posibilita el acceso a otra documentación como el DNI o el pasaporte para viajar. Acá tenemos un claro ejemplo, el pasaporte italiano para el que quiere sacar la ciudadanía italiana, por ejemplo, algún argentino, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que hace la cuestión de nación y nacionalismo. El tema de nacionalismo es un término bastante polémico. El nacionalismo surge con los estados modernos, o los estados nacionales, mejor dicho, lo cual se establece la idea de que los ciudadanos de un mismo país los une el compromiso de defender su territorio y sus instituciones políticas. Esto da origen al principio de nacionalidades, entre comillas, que le da a cada comunidad el derecho de disponer de un estado propio, originando conflictos independentistas o de procesos de unificación, como fue, por ejemplo, en la época que el país de Austria y Hungría se habían unido y habían formado, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? En el caso de las regiones colonizadas por los países europeos, como son los casos países africanos o del Medio Oriente o del Lejano Oriente, los nacionalismos dan lugar a fenómenos de descolonización. ¿Ok? El nacionalismo exacerbado da lugar a movimientos o expresiones extremas como el nazismo, que era un régimen extremista en la década del 30 y el 40, cuando ya comienza la Segunda Guerra Mundial, que su líder era Adolf Hitler. Y este tipo de nacionalismo, digamos, promueven el odio y la desconfianza a las minorías étnicas y religiosas, generando conflictos armados, como ya les había dicho, la Segunda Guerra Mundial, y el genocidio, es decir, la matanza de millones de personas. En la actualidad, hay todavía movimientos extremos que rechazan, por ejemplo, los movimientos de inmigración hacia sus países o que intentan generar procesos separatistas en estados plurinacionales como España. Veamos algunos ejemplos de movimientos extremistas actuales. Esta foto es de un movimiento que se llama Casa Pound, que es un movimiento italiano anti-inmigración. Acá tenemos otra foto de lo mismo, que, por ejemplo, están en contra de la ley que permitiría a los hijos de inmigrantes nacidos en Italia tener la nacionalidad italiana. O también tenemos el caso de los movimientos separatistas catalanes en España. Veamos un video de, por ejemplo, un grupo fascista en Italia. Camerati attenti! Camerata Sergio Ramelli! Camerata Sergio Ramelli! Camerata Sergio Ramelli! Bueno, como habrán notado, un poco impactante el video de los fascistas italianos, ¿no? Bueno, pasando a otra cuestión, digamos, a lo que hace el surgimiento del Estado moderno, de lo que el Estado como lo conocemos hoy en día. Los estados modernos, digamos, surgen por medio de un proceso dado entre los siglos XIV y XV, ya hace muchos años. Es
Y se produce, digamos, cuando se desarticula el sistema feudal y se forma el Estado, ¿no? El Estado moderno como lo conocemos actualmente. Este proceso se da fundamentalmente en lo que hace al país de España, Portugal, Francia y Reino Unido en Europa. Las características principales de los estados modernos, porque antes eran reinos separados, ¿no? Después se empiezan a unificar siguiendo unas ciertas características principales, que ahora se las nombro, como son la delimitación de un territorio con fronteras bien definidas. Antes no había estados definidos, eran todos reinos separados, no estaba bien clara la cuestión. Después se establece lo que es la unidad cultural y lingüística, es decir, hay una coexistencia de distintas nacionalidades, como pasó con el imperio austrohúngaro o el imperio germánico, el imperio prusiano. Había también, el Estado moderno se caracteriza por la centralización política y por establecer, digamos, una constitución de un ejército como fuerza exclusiva del Estado, ¿no? Para defenderse internamente y externamente. Acá tenemos un cuadrito que lo resume muy bien, cómo se establecen los estados modernos y cuáles son sus elementos. Y por otro lado tenemos a lo que hace el Estado, los tipos de estados que existen. Se establecen, los distintos tipos de estados se establecen de acuerdo a la distribución del poder político en el territorio, y los estados pueden ser unitarios, en el cual el poder se encuentra concentrado en un gobierno nacional centralizado que decide cómo se debe administrar el territorio, por ejemplo, como es el caso de los países de Chile y Uruguay, y federales, donde hay un gobierno central que coordina a las unidades administrativas de menor tamaño, como son las provincias, las comunas o los municipios, entre otros. Como por ejemplo es el caso de Argentina, Brasil o Estados Unidos. Siguiendo con la cuestión de los estados, tenemos lo que hacen a los estados nacionales, que se conforman cuando una comunidad o comunidades forman una unidad territorial separada de otras unidades territoriales y establecen un alto nivel de organización política dentro de sus límites. Un ejemplo clarísimo, 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 fue por ejemplo la disolución de la ex República Yugoslavia, que se disolvió en distintos estados nacionales. Todo esto, todo este país gigante era la ex Yugoslavia, que estaba unido gracias, digamos, a un dictador comunista que era el Mariscal Tito, que cuando muere el Mariscal Tito, bueno, por diferencias ideológicas, religiosas, culturales, etcétera, cada país empieza a declarar su independencia, como dice acá en los años, ¿no? Pero sin antes, primero, digamos, hubo una guerra que generó muchas muertes, muchísimas muertes, que duró prácticamente toda la década de los 90 y que vamos a ver a continuación. La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Joseph Tito no fue una excepción. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en 6 repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios, que eran ortodoxos, los croatas, que eran católicos, y los bosníacos, que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milošević, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica lo llevó a la presidencia de Serbia en 1987, de donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia,
Una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio trató de separarse. Milosevic envió el ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosniacos, pero también habían cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia que vivía dentro del territorio de Bosnia rechazó la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el Parlamento de Bosnia, Radovan Karadzic emergió como el líder de la minoría serbia, y esas fueron sus ominosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia, con Karadzic al mando. Su plan era unificarse con la vecina República Serbia al mando de Milosevic. Con el apoyo de Milosevic y el poderoso Ejército Nacional Yugoslavo, el grupo de Karadzic empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia. Donde habían musulmanes, las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades buscando amparo. Una de esas ciudades fue Srebrenica. Habían casi 30.000 personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad, impidiendo la entrada y salida de personas y, peor aún, de comida y medicina. Al enterarse sobre las condiciones atroces en Srebrenica, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Srebrenica una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirvió. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Srebrenica continuó, creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad. Inició un capítulo aún más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de bosniacos fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, los buses salían llenos de mujeres y de niñas. Los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milosevic se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional. Milosevic murió de un ataque al corazón en el 4º año de su juicio. Karadzic se escondió durante años, haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado. Fue finalmente descubierto en el 2008 y tuvo que enfrentarse a un tribunal. Después de 8 años, Karadzic fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La justicia llega, tarde, pero llega. Bien, para continuar, luego tenemos lo que son los estados multiétnicos o plurinacionales, en los que puede haber o coexistir varias naciones en el territorio de un estado.
Un claro ejemplo de esto es el Estado Plurinacional de Bolivia, que desde 2009 y por medio de una reforma constitucional que hubo ahí, se declaró como un país plurinacional al reconocer que en su territorio coexisten varias naciones cuyos orígenes son anteriores a la colonización española. Es decir, se sustenta en el reconocimiento de la naturaleza multiétnica, es decir, Bolivia está conformada por 40 etnias aproximadamente, del país. Acá tenemos un mapa de Bolivia, donde se pueden reconocer las distintas naciones dentro de un gran estado, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Luego tenemos las naciones sin estado, que también existen, y que se originan cuando una comunidad o comunidades no logran formar una unidad territorial separada de otras y establecer un nivel de organización política dentro de sus límites. Un ejemplo claro, tenemos la nación kurda. Los kurdos, digamos, son un pueblo indoeuropeo que habita en la región limítrofe entre Siria, entre los países de Siria, Turquía, Irak e Irán, conocida como las montañas del Kurdistán. Aunque existen como nación y como etnia, no poseen un Estado y por lo tanto no pueden autodeterminarse, sino que se adscriben a las leyes de los 4 estados ya mencionados, a pesar de no compartir sus identidades nacionales. Aquí estaría la región del Kurdistán bien marcado, ¿no? Tenemos el Mar Negro, el Mar Caspio y el Mar Mediterráneo de este lado, donde está Siria, Irak, Irán y Turquía. Esta sería la bandera del Kurdistán, con un militante kurdo. Y ya para ir cerrando, recordar, no son sinónimos la nación y Estado. Mientras la primera, es decir, la nación, es una comunidad imaginada, o sea, una forma de organización sociocultural en torno a la idea de la identidad compartida, el Estado es la organización política de la nación, el ejercicio de su soberanía dentro de un territorio específico de acuerdo a un marco de reglas jurídicas establecidas. De este modo, los estados pueden crearse y destruirse, remodelarse y extinguirse, pero no así las naciones, perduran más en el tiempo. Estas últimas son fruto de un proceso histórico, gradual y cultural, principalmente cultural. Este no está en el libro, los que son los estados sin nación, pero que vale la pena la aclaración, ¿no? Puede haber estados sin nación, como es el caso del Vaticano, la ciudad del Vaticano, que carece de una base cultural propia y existe solamente con fines de administrar la fe religiosa católica, mientras que toda nación aspira a alguna forma de Estado, pues de otro modo no podrá ejercer su propia soberanía. ¿Estamos? Bueno chicos, eso sería todo. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir en el aula virtual. Cuídense mucho.